Amics de Revista de Societat. En este màgic programa comença la secció d'oci per cortesia esta setmana de Mercader d'Índies. Ja tenim així preparat a la dona que decora el nostre blog d'oci, que no és altra que Katy Maño-Gil. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida a Revista de Sociedad. ¿Esta semaneta qué? ¿Mogudeta o qué? También muy movida, la verdad es que todas las semanas... Movidita. ¿No? La semana pasada ya te feres un completo, ¿no? Entonces reportatges y esta semana otra volta. Pues esta está ahí. Ahí, no, és que mos has portat el de Har, mos has portat també... Ah, bueno, no, Ana Arnau ha fet el de... Claro, no lo hemos repartido. Siempre nos lo repartimos un poquito. No, ella una y tú tres nos repartir molt, però no passa res. Bueno, ella trabaja mucho por detrás. Efectivament, també és deberes. Al César lo que és del César, no? Pues sí. Molt bé. Katy, has tingut teatre, has tingut sopars, i en què anem primer? Primero vamos con el teatro. Con el teatro, molt bé. Que la verdad que fue una oportunidad única. José Sacristán vino a Valencia a presentar su nueva obra, Muñeca de porcelana, y pudimos hablar un ratito con él, que nos contara cómo se sentía haciendo ese papel, porque prácticamente lleva el peso de la obra él solo, y bueno, mejor yo creo que lo veáis vosotros y luego... Hablamos de ello, ¿no? Exacto. Convertido en un millonario con gran poder, José Sacristán vuelve al teatro con un papel al que no está acostumbrado. Muñeca de porcelana llega a Valencia y nosotros aprovechamos para que su protagonista nos adelante las claves de esta obra. Defines la obra de teatro como una colonoscopia del poder. ¿Por qué? Porque Mamet es un testigo de su tiempo, un cronista lúcido, riguroso y con su punto de mala uva. Hubiera sido más fino decir una radiografía o un análisis. No, Mamet introduce por esa parte su punto de vista a la cámara para descubrir las cloacas del poder, con ese punto de mala uva, ¿no? de saber por dónde investiga y de qué manera investiga. Sobre todo porque no hay en él el menor asomo de pontificar, ¿no? Él expone, hay unos hechos que todos conocemos además, y los traduce, los traslada a una peripecia dramática, a partir de la cual cada uno que saque sus conclusiones. Mamet lo que viene a poner también al acento es que estos personajes no son seres que vengan de naves espaciales, ¿no? Que estos gentes están ahí porque los ponemos nosotros los votamos, los jaleamos, los aplaudimos, y en ocasiones, aun sabiendo perfectamente que son unos impresentables, hay una especie de necesidad de la figura paterna, o sea, el no aceptar la mayoría de edad con todas sus responsabilidades. El miedo a la libertad del que hablaban algunos autores. Y por eso este hombre sucumbe a un poder tan corrupto como el suyo, pero más fuerte que el suyo. ¿Tenemos entonces a día de hoy los políticos que nos merecemos? No te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. O sea, puede haber las matizaciones, las variantes correspondientes, pero está claro que después del ejercicio de que se murió el enano hasta ahora y a las sucesivas evoluciones, incluyendo a los nuevos partidos que han aparecido, desde mi punto de vista hay una sintomatología que informa de las carencias de nosotros como sociedad. Por un lado las carencias y por otro lado seguramente también los aciertos o las virtudes, que duda cabe. Vamos a poner catastrofistas ahora y decir que somos un país de mierda que no tiene arreglo. No, pero está claro que estas cosas que están pasando a nivel político nos representan. Desde mi punto de vista, nos representan. Y rasgarse las vestiduras es como estúpido, porque volverá a suceder. En fin. Y la capacidad que tengamos o no de corregir esto depende, entre otras cosas, de asumir una mayoría de edad por parte de la sociedad y dejarse de lamentarse, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado de ponerte en la piel de este personaje? La dificultad es mecánica, te digo, lo del al hablar por teléfono, que nadie te da el pie y tienes que hacer una síntesis de lo que se supone que te contestan al otro lado, ¿no? Pero sobre todo estar espabilado, porque hay ocasiones en que ¿con quién estoy hablando? Porque si el que te está hablando lo tienes al lado y te dice buenos días, pues dices, buenos días, pues ya sé. Pero es una dificultad puramente mecánica, ¿no? Al contrario,
a mí me ofrece este personaje unas satisfacciones enormes. Es un ejercicio brillantísimo y espero, creo, hasta ya va a ser 2 años que lo venimos haciendo, que lo hacemos medianamente bien. Y por último, después de estos 60 años de profesión, ¿qué esperas de ella? Lo que me sigue dando, ¿no? Mientras yo pueda seguir jugando, como cuando era un crío, pues yo... Para mí lo más importante de este oficio al que me dedico es lo que tiene de juego. Jugar a ser el gángster, el pirata, el mosquetero, el millonario, y que la gente se lo crea, ojo. Bueno. Entonces, mientras yo pueda seguir jugando y la madre naturaleza se porte medianamente conmigo, aquí seguiremos. Después de su gran éxito en Broadway, la adaptación española de Muñeca de Porcelana ya nos ha erizado la piel y nos ha hecho pensar sobre nuestro papel como sociedad. Así que ya sabéis, aún estáis a tiempo de disfrutar y reflexionar de la mano del gran José Sacristán. José Sacristán, enhorabona per aquesta gran obra i enhorabona Cati Mañohil per aquest gran reportatge, per aquesta gran entrevista. Li has tresuc, a José Sacristán. Hombre, es que era una oportunidad que no podía desaprovechar, la verdad. Efectivament, i no ho has fet. Enhorabona, Cati, enhorabona.